Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, pues volvemos a clase otra vez más. Seguimos confinados, pero bueno, lo llevaremos lo mejor posible. Eh, en estos últimos meses de clase vamos a dedicarlos a estudiar una nueva disciplina. Si hasta ahora hemos dado la historia, ahora vamos a pasar a estudiar la geografía, ¿de acuerdo? Cuando pensamos en geografía, normalmente el tópico es pensar en geografía física, es decir, países, ríos, montañas. Todo esto corresponde al ámbito de la geografía física. Pero en este curso vamos a centrarnos en un tipo de geografía diferente, la geografía humana. Es decir, todos aquellos aspectos que tienen que ver con las sociedades humanas. Por ejemplo, la población, la economía, la política, ¿de acuerdo? En concreto, vamos a empezar estudiando la parte de demografía. Demografía. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a la raíz griega, demos, recordemos que quiere decir pueblo, y grafía, el estudio de, es decir, el estudio del pueblo, el estudio de la población. Vamos a hablar de números de habitantes, de índices de natalidad, de mortalidad, de densidades de población, bla, 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 bla. Pero bueno, todo esto, que ahora parece muy complicado, intentaré explicarlo para que sea lo más sencillo posible. ¿De acuerdo? Empezaremos hablando de la población en el mundo, cuántos somos y cómo estamos distribuidos. Y para hacerlo os voy a hacer una pequeña explicación en una hoja con mis amigos Playmobil. Bueno, en el mundo somos mucha gente, está claro. Se calcula que actualmente somos más de 7.000 millones de personas, es decir, 7 billones de personas, que he representado con estos Playmobils, distribuidos en los diferentes continentes del mundo: América, África, Europa y Asia. Este mapa artesanal que me he fabricado durante la cuarentena no me ha dejado que me cupiera Australia, pero bueno, como es poca gente, no pasa nada. Más importante que la gente que seamos es cómo estamos distribuidos. Hoy en día la población se distribuye más o menos de la siguiente manera. Simplificando, 1 billón viven en América. 1 billón viven en Europa. Otro billón en África. Y 4 billones de personas viven en Asia. 1, 1, 1, 4. Es en Asia donde se concentra la mayor parte de la población. En los últimos 50 años, la población mundial ha aumentado mucho, pero los expertos calculan que aún creceremos más en las próximas décadas y que a finales de este siglo, en 2100, seremos más de 11.000 millones de personas sobre la Tierra. Es decir, 4.000 millones más, 4 billones. Pero ¿cómo se distribuirá esta población? Se calcula que la población no crecerá más en América, que tampoco crecerá más en Europa, que crecerá 1 billón más en Asia y 3 billones en África. Es decir, 1, 1, 4 y 5. El mayor crecimiento de población se dará, pero en África. Pensad también que durante mucho tiempo el mundo lo ha dominado lo que hemos llamado Occidente, es decir, la población de Europa y América. En América, este billón de personas se calcula que la mitad vive en el norte y la mitad en el sur. Es decir, si sumamos la población de Europa y Norteamérica, en un futuro, cuando este siglo acabe, solo será el 10% de la población mundial, mientras que el 80% de la población vivirá en Asia o en África. Pensad también que si esto puede ser un problema de sostenibilidad, no será tanto por la gente que seamos, sino por lo que consumamos. Hoy en día no consume lo mismo de media un europeo que un africano. Mientras que un europeo o un norteamericano se calcula que necesitan más de 2 planetas para saciar sus necesidades, un africano apenas llegará a 1. Por lo tanto, el problema no es cuántos seamos, sino la cantidad de recursos naturales que podamos consumir. Bien, como hemos visto, la población
ha crecido muy rápido los últimos años, los últimos 2 siglos en concreto, y seguiremos creciendo, según dicen los expertos. Para que veáis cómo ha sido de rápida este crecimiento respecto al pasado, os he hecho esta gráfica artesana, que espero que entendáis, donde podéis ver la evolución de la población durante los últimos aproximadamente 2000 años. Hemos visto que durante mucho tiempo el crecimiento de población ha sido lento pero constante, pero a partir del año 1800 aproximadamente se disparó y seguramente seguirá disparándose, que he puesto en rayitas la previsión, durante el próximo siglo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaba durante todo este periodo de la historia? Pues pasaba que nacía mucha gente, no había métodos anticonceptivos, etc., pero también moría mucha. Había enfermedades, había hambre, había escasedad, había guerras. A partir del año 1800 aproximadamente empezó lo que se llama la Revolución Industrial, que también fue una revolución demográfica, una revolución que implicó que a partir de ese momento seguirían naciendo mucha gente, pero los avances médicos hacían que ya no murieran tantos por enfermedades. Los nuevos métodos de cultivo, nuevos inventos, permitieron producir más alimentos, de manera que las épocas de hambre y escasedad se fueron quedando poco a poco atrás. Esto pasó en Europa, pero poco a poco se fue trasladando a otros lugares del mundo. Estas diferencias entre ritmos demográficos en el mundo aún siguen existiendo. Hoy en día, por ejemplo, no es lo mismo en África que en Europa. En África, una mujer tiene de media más de 4 hijos, mientras que en Europa raramente llega a los 2 hijos. La incorporación de la mujer al trabajo, los métodos anticonceptivos, nuevos estilos de vida, todo esto ha hecho que en los países, digamos, desarrollados, la natalidad haya bajado muchísimo. En lugares como Asia, en países como China, que es el país más poblado del mundo, hasta hace poco pasaba lo mismo, las mujeres tenían muchos hijos, a pesar de que el propio gobierno intentó hacer medidas para evitarlo. Sin embargo, desde hace unas décadas, cada vez tienen menos hijos, cada vez la población crece menos. El único continente, como hemos visto, donde la población seguirá creciendo durante las próximas décadas, aunque sea más lentamente, es África. Pensad, por ejemplo, en vuestras abuelas, en vuestras madres. ¿Cuántas hermanas tienen? Vuestras abuelas, estoy seguro que tuvieron muchas más que vosotros. Y vuestras madres también. Porque en este país, sobre todo, ha sido en las últimas décadas que la tendencia demográfica ha ido a la baja. Bien, espero que lo hayáis entendido lo mejor posible. Otro concepto que quiero explicaros, muy relacionado con este, es el del crecimiento natural o vegetativo. Para conocer este crecimiento necesitamos 2 indicadores, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. La tasa de natalidad es todas las personas que nacen durante un tiempo determinado en un territorio. Por ejemplo, en Valencia en un año. Y la tasa de mortalidad es lo mismo, pero con la gente que muere. ¿Cuánta gente morirían, por ejemplo, en Valencia en un año? Son 2 términos que se calculan en tantos por miles. Es decir, cuánta gente de cada 1000 muere o nace al año. Hoy en día, en términos mundiales, creo que estamos, si mal no recuerdo, en una tasa de natalidad del 20 por 1000, es decir, de cada 1000 habitantes nacen 20 cada año, y una tasa de mortalidad de alrededor del 8 por 1000. Bueno, voy a explicaros de manera muy sencilla un concepto básico que es el de crecimiento natural o vegetativo. Es decir, en un territorio la diferencia que se da entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Imaginad este territorio donde viven 5 personas, que podrían ser, digamos, 5000 si extrapoláramos. Imaginad que en este territorio hay una tasa de natalidad del 20 por 1000. La natalidad y la mortalidad se miden en tantos por miles. Podríamos decir que durante un año en este territorio nacerían 2 personitas más. Ahora bien, tendríamos, por tanto, una población de 7 personas. Pero si en este territorio la tasa de mortalidad fuera, digamos, del 10 por 1000, una de ellas moriría, tal vez la más anciana. Nos quedaría, por tanto, un año después, una población de 6 personas. Recordemos que empezamos el año con 5, hemos acabado con 6. Han nacido 2, pero ha muerto una. Es decir, esta población ha crecido de manera natural, ha crecido vegetativamente. Pero vamos a ver cómo explicamos esto con cifras.
Son operaciones muy sencillas. Hemos dicho que la población tenía una tasa de natalidad del 20%. A esto debemos restarle su tasa de mortalidad, que es del 10%. Perdón, por 1000, estamos hablando de miles. Eso quiere decir que en resultado, si restamos a la natalidad la mortalidad, tendremos en tantos por miles el crecimiento natural. El 1000 se representa así, con 2 ceritos. Esta cifra, pero, tenemos que transportarla a tantos por ciento. Es una operación muy sencilla, consistente simplemente en dividir por 10. En este caso, 1. Una población así tendría una tasa de crecimiento natural de el 1%. ¿Lo entendéis? Otro concepto del que quiero hablaros es del de esperanza de vida. Es decir, la media de años que se calcula que una persona vivirá cuando nace. Esto cambia dependiendo de en qué país nace esa persona. Normalmente los países más ricos tienen una esperanza de vida superior que los países más pobres. Esto quiere decir, por ejemplo, en Singapur, que es el país con la esperanza de vida más alta del mundo, una persona cuando nace sabe que vivirá de media 85 años. Mientras que en la República Central Africana, que es el país con la esperanza de vida menor, se calcula que vivirá 54 años de media. Es decir, más de 30 años de diferencia entre nacer en Singapur o en países europeos como Suiza, Noruega o España, que están 83 años de esperanza de vida, o nacer en la República Central Africana, en Somalia, en Lesoto, donde la esperanza de vida ronda los 54 o 55 años. Más de 30 años de diferencia. Imaginaos cuántas cosas se pueden hacer en 30 años. Teniendo en cuenta estos datos, si un país tiene una natalidad muy alta y una mortalidad también muy alta, estaremos hablando que ese país tendrá una estructura de población sobre todo joven. Habrá muy pocos ancianos y muchos jóvenes. Este es el caso de la mayoría de países de la África subsahariana. Sin embargo, un país que tenga una natalidad baja y una mortalidad también baja será un país con una estructura poblacional anciana, como pasa en Europa o en países asiáticos como el Japón, donde la mayor parte de la población es anciana o está camino de serlo. ¿Entendéis la relación entre estos datos? Bueno, pues espero que me haya explicado bien, que lo entendéis correctamente. Y la próxima semana seguiremos hablando de este tema y explicando nuevos conceptos, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo muy fuerte, cuidaos.